Esta es otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis. Capítulo número 18. Pecados capitales. El aborto. Señales del fin de los tiempos. Es posible que el solo título de este tema amedrente a algunos y a otros les moleste. Y no es para menos. Pero les aseguro que al concluir la lectura de este tema, las posibilidades que su punto de vista en relación a este tópico pueda cambiar drásticamente son muy probables. A manera de introducción, permítame esclarecer que el tema del aborto está rodeado por una inmensa multitud que devoran entre sí a su víctima, en este caso la mujer, puesto que el hombre no posee biológicamente hablando la naturaleza de quedar embarazado. Entre ellos se encuentran especialmente los políticos, luego religiosos, ateos, aunque inverosímil, personal del campo médico y hasta comunidades homosexuales, entre otros. Pocos temas en la actualidad han captado tanto la atención de nuestro tiempo con tal fuerza demoledora. Sin embargo, solo el sexo femenino es la persona afectada directa e indirectamente. La lucha por devorar a la mujer, por defender a la mujer, está adornada por una serie de sentimientos encontrados que al ponerlos sobre la mesa de la discordia solo generan un pecado capital de muerte y dolor. Una sociedad en donde muchos aseguran estar defendiendo los derechos de la mujer, porque al parecer, según ellos, la mujer carece de la capacidad de discernir por sí misma entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral o inmoral, entre la vida y la muerte. Así pues, que la mujer guarde silencio y se siente en una esquina, mientras los políticos, religiosos, ateos, homosexuales, médicos y comerciantes decidan lo que más le convenga a la mujer, conduciéndolas así en masa por un camino de protestas en favor de leyes que les permitan abortar bajo el lema que nadie, sino solo ellas, pueden decidir sobre su cuerpo, cuando en realidad es todo lo contrario. Fuerzas exteriores las arrinconan para que escojan el camino de la muerte con argumentos de libertad y feminismo. El ruido causado en derredor de ellas es tan fuerte que no tienen un momento de silencio para tomar una decisión propia. Y ese es justo el propósito, que ellas no puedan decidir por ellas mismas, sino que un sistema estéril y caótico decida sobre lo más sagrado que un ser humano posee: su libertad de elegir. No se educa a la sociedad en general sobre las consecuencias del aborto a favor o en contra, porque el tema sencillamente no está dirigido a la búsqueda del bienestar de la mujer, sino que está enfocado en destruir al ser humano. Los protagonistas del proyecto del aborto saben que no hay manera alguna de explicar a una mujer
que abortar traerá felicidad o grandes beneficios a su persona como mujer. Le sería imposible convencerlas que la muerte es mejor que la vida. Esta es la razón por la cual, al argumentar sobre el tema del aborto, presentan los casos más sórdidos, oscuros y espantosos como extraídos de películas de terror. Y en parte tienen razón, porque son casos donde una mujer ha sido violada por extraños, e inclusive hay casos más horrendos donde una niña fue violada por un familiar cercano y, peor aún, infligida por su propio padre. ¡Qué cuadro más patético y espantoso! Pensar que hay niñas que han pasado por tal pesadilla. Es una escena que olvidar o borrar de la mente es casi imposible. Una carga demasiado grande para poderla llevar en soledad, sin el apoyo de alguien que, conociendo la tragedia, tenga compasión por la víctima. Estos son los casos que aquellos que promueven la agenda del aborto presentan ante los ojos de la sociedad, sobre todo mujeres jóvenes que en su mayoría ni siquiera han tenido aún la oportunidad de salir embarazadas. Para poder entender a fondo el tema del aborto, es necesario, prominente, de orden primario, desenredar las razones por las cuales el tema a favor del aborto se ha convertido en una punta de lanza para aquellos que la promueven. Las razones son diversas al enumerarlas. Por una parte, éticas, por otras, religiosas, morales. En otra dirección podemos mencionar las políticas. Hay casos aún más extraños en donde organizaciones como la organización LGBT, que es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénico, se lanzan a las calles para pronunciarse no solo en favor del aborto, sino en demanda de leyes que le permitan abortar a la mujer. Téngase en cuenta que estoy hablando de comunidades que abiertamente niegan la relación entre parejas heterosexuales, es decir, de diferentes sexos, que sería la única forma de reproducción en un ser humano. No menciono el caso médico de inseminación artificial, porque sencillamente este no es el caso a tratarse. No obstante, para poder entender en un amplio concepto el tema del aborto, es inminente analizar el origen de la vida en el ser humano, porque en realidad el tema a tratar es permitir la vida o causar la muerte. En su afán de lograr su propósito, los que promueven la agenda del aborto han tratado de demostrar que un feto no es un ser humano hasta que haya cumplido cierta cantidad de semanas en el vientre de la madre, o aún peor en casos en donde la criatura es un ser totalmente formado. No perdamos de vista que la lucha de estas organizaciones no consiste en detener un embarazo en situaciones de caos, en donde el feto está enfermo, poniendo en peligro la vida de la madre, o en situaciones de violaciones. Su demanda está dirigida a detener un embarazo sin importar las condiciones que lo rodeen, siempre y cuando la madre así lo permita. Correcto, dije la madre, porque una mujer tan pronto como sale embarazada
lleva en su vientre a su hijo y ese acto biológico la convierte en madre de inmediato, sin importar las condiciones. Para muchos, al tratar el tema del aborto, no les parece bien que se presente el punto de vista bíblico. Observe que no dije religioso, porque me quiero referir al concepto bíblico como creíble para millones de personas, independientemente de su religión. Los que rechazan el punto de vista bíblico se ven atemorizados al no poder enfrentar la veracidad moral de la palabra de Dios. Ningún otro canon moral o religioso puede compararse a la Biblia, lo que me lleva con toda confianza a presentar el origen de la vida a través del lente bíblico. Pero hablemos primero de ciencia en menor escala. El nacimiento de un ser humano da sus inicios cuando un hombre y una mujer cohabitan sexualmente y se produce una fecundación al momento en que la célula masculina o espermatozoide fecunda el óvulo femenino. En condiciones normales, esto ocurre en el vientre de una mujer, como también puede hoy en día ocurrir en el laboratorio de un hospital. En ambos casos, el resultado es el mismo: el nacimiento de una criatura a la cual llamamos ser humano. Esa fecundación se traduce en la mayor explosión de vida concebida en todo el universo que conocemos. Nada se le puede igualar, ni el nacimiento de una flor podría asemejarse a tan gran espectáculo de concepciones de vida, de luz, de existencia, de creación. Es un universo que nace en toda su extensión con dimensiones infinitas. Y ese acto milagroso se produce en el vientre de la mujer. Nada ni nadie tiene tan maravilloso privilegio. Ciertamente los animales paren a sus criaturas, pero el nacimiento de una criatura humana es el nacer de un ente pensante a la semejanza de Dios, su creador. En la Biblia leemos, cito: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó". Génesis capítulo 1, versículo 27. Permítame agregar que en el nacimiento de un ser humano interviene una tercera persona. Me refiero a la persona del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la divinidad. Entiéndase lo siguiente: en el justo momento en que el espermatozoide, célula masculina, fecunda el óvulo femenino, nace un alma que tendrá como morada permanente el cuerpo que se le entrega o recibe como producto o resultado de esa fecundación. Por lo tanto, el nacimiento no se trata del cuerpo en sí mismo. Se trata de un alma que nace en el vientre de la mujer. El alma no nace ni por causa del hombre ni de la mujer, sino por causa del Espíritu Santo. Tan cierto es esto, que cuando el ángel le anunció a María, la madre de Jesús, que iba a quedar embarazada, le dijo, cito: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Este texto nos deja claro que el Espíritu Santo interviene al momento de la creación de un ser humano. De lo contrario, los seres humanos fueran dioses y no necesitarían de un ser divino para su procreación. Hasta los animales necesitan de la presencia del Espíritu Santo para vivir. Todo lo que tiene vida necesita de su creador para subsistir. Esta es la razón por la cual las Sagradas Escrituras dicen, cito, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 150, versículo 6. Sin embargo, el ser humano es el único ser al que Dios le dio la capacidad de procrearse. Y no solamente de procrearse, sino también es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A diferencia de todos los demás seres creados en el universo, Dios creó a la primera pareja con la capacidad de reproducirse y henchir la tierra. Privilegio que no llegaron a tener los ángeles, puesto que los ángeles no pueden reproducirse entre ellos. Cada ángel es una creación única, producto del ingenio y el poder de la creación que solo Dios posee. Al leer el versículo que dice, cito, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, versículo 28. Bendijo la pareja edénica y puso Dios sobre la mujer el gran privilegio y responsabilidad de llevar 9 meses en su vientre a su descendencia. Y al decir descendencia, téngase presente que esa descendencia es también el linaje de Dios, puesto que todos nosotros somos hijos de Dios por medio de la intervención de su Santo Espíritu. Esto nos conduce a ver el nacimiento de una criatura como el milagro más maravilloso que pueda llevarse a cabo en el vientre de una mujer. Y es algo tan intrínseco y propio del sexo femenino que una mujer no se siente totalmente realizada hasta el día anhelado en que haya concebido. Dios piensa en el ser que aún no ha sido engendrado como una persona existente. Es como quien espera a alguien en determinada fecha. Aún no ha llegado, pero sabe que habiéndose cumplido el tiempo, llamará a su puerta. En relación al profeta Jeremías, Dios dijo, cito, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Todos los embarazos que han sido interrumpidos tenían también un futuro que fue extirpado de la historia humana. Piensa en las grandes figuras que hicieron grandes cambios en el curso de la historia del hombre. Si sus vidas hubieran sido interrumpidas, también hubiese sido interrumpida la historia. Quizás con un derrotero muy diferente al que hoy vivimos. Pero pensemos en nosotros mismos. Si nuestra madre hubiera decidido darnos muerte antes de nacer,
nuestra historia personal y única nunca se hubiese llevado a cabo, independientemente de la que haya sido. Nos hubieran quitado el derecho de existir como ellas existieron. Se ha promovido la idea que la mujer tenga el derecho sobre su propio cuerpo, y definitivamente que todos tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, siempre y cuando nos estemos refiriendo a nuestro cuerpo en sí mismo, no al de otra persona, en este caso el de una criatura a la cual no le han dado la opción de elegir. Es nuestra elección el querer extirparnos algún miembro de nuestro cuerpo, aunque nunca he visto a nadie sin brazos o sin piernas porque decidió ser cojo o manco. Entonces, ¿por qué razón se ha de tomar la vida que no nos pertenece? Recientemente me detuve en una estación gasolinera. Al salir del edificio, vi a una joven que por su apariencia debió haber tenido no más de 17 años de edad. Llevaba en un cargador a un bebé de quizás 4 meses de edad. Otra mujer, algo avanzada de edad, hablaba con ella con notable emoción mientras contemplaba al tierno bebé. Lo que más me llamó la atención fue el rostro de felicidad de la joven madre. Al ver tal cuadro digno de contemplar, en un mundo que se debate por promulgar leyes para legalizar el asesinato, pensé dentro de mí: si puede salir embarazada, puede ser madre. ¿Cuántas jóvenes deciden llevar vida sexual de adultos y al salir embarazadas corren por lo que ellas creen es el camino más fácil, el aborto? Lo que los promotores de la agenda del aborto no dicen es el camino a seguir después de un aborto. Si crees que después de hacerte un aborto vas a llegar a tu casa como quien estuvo en el salón de belleza y llegaste con un nuevo peinado, estás equivocada. Inicialmente quizás te sienta ligera de peso y libre de responsabilidad, pero tendrás que luchar día tras día con el complejo de culpabilidad. Verás a un bebé y apartarás la mirada. Correrás de un delito que, aunque el mismo gobierno te haya concedido indulto, sabrás que eres culpable. Te atormentarás por haber asesinado a tu propio hijo o hija, y llorarás en un rincón sin encontrar consuelo hasta que tu conciencia se cicatrice. Esto sin contar las posibilidades de complicaciones de salud que pueden acarrear una práctica abortiva, incluyendo la posibilidad de quedar sin vida en el acto. Si has pensado en todo esto, no lo hagas. Y si ya abortaste, tengo buenas noticias para ti. No todo se ha perdido. Esas almas cuyas vidas fueron interrumpidas serán todas un día resucitadas en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Dios no desperdicia almas humanas, ni las echa en un basurero. Cada alma es una creación de Dios en el vientre de una mujer
por medio de la intervención del Espíritu Santo, cuando un hombre y una mujer cohabitan, aún aquellas que fueron producto de incestos o violaciones. Toda simiente humana es un alma con el derecho de vivir y dar a conocer su historia. La vida está llena de casos horrendos que destruyeron la vida de una mujer. Sin embargo, esos casos son mínimos comparados con los demás llenos de felicidad. No debemos tomar un número que es mínimo para convertirlo en el común denominador y así justificar lo incorrecto. Dios traerá juicio sobre todo crimen, por pequeño que parezca. La Biblia narra el caso de dos mujeres que emborracharon a su padre con el propósito de salir embarazadas y de esa manera procrear descendencia en su familia. Según ellas, no había hombre alguno con el cual pudieran cohabitar y tener hijos. Me refiero al caso de Lot, sobrino del patriarca Abraham, relatado en el libro de Génesis capítulo 19. Las consecuencias de ese incesto todavía se viven, pero son muchos más los casos que tomaron un giro diferente y lo que comenzó en un momento de dolor y traición terminó con un final de bendición. Una de las razones por la cual se defiende y promueve tan afanadamente el derecho de abortar se debe a que las personas que lo promueven no se dan cuenta que están siendo manipuladas por un ser criminal llamado Diablo y Satanás. El diablo es repetidamente asesino y su blanco principal son los niños, porque asesinando a un niño cambia el curso de la historia de una familia, trastorna la sociedad y mutila la esperanza de mucha gente. ¿Cuántas mujeres hay que llegaron a pensar en interrumpir su embarazo, pero reflexionaron, por lo que dieron un paso atrás y hoy en día esos hijos e hijas son las manos que las sostienen? El crimen que se comete al quitarle la vida a un semejante es una señal de los últimos tiempos. Pero que madres les quiten la vida a sus propios hijos e hijas es un pecado capital. La mayor parte de los casos en que una mujer quiere practicarse un aborto no tiene nada que ver con incestos ni violaciones. Sencillamente no quieren asumir la gran responsabilidad que conlleva ser madres. Y en algunos casos se debe a los problemas y dificultades que puede acarrear un embarazo no deseado o inesperado, ya sea con su pareja o con sus familiares. Y no es un asunto solamente de la mujer, porque una mujer no sale embarazada por sí misma solamente, sino también de los hombrecillos que alientan a su pareja a dar un paso de muerte, alentándolas a abortar. Estoy seguro que si fueran sus vidas las que tuvieran en peligro de muerte, lo pensaran dos veces. Muy machos para meterse en problemas, pero muy niñas para dar la cara y ser responsables de sus acciones. Prestar oídos a la propaganda que promueve el aborto
Es un acto muy poco juicioso y peligroso en todo el sentido de la palabra. Conocí a una dama que me confesó que en su juventud había abortado. Ese sentimiento la perseguía a pesar de haber pasado tantos años del incidente y se preguntaba si Dios la perdonaría. Esa era su mayor tortura. Permítame presentarle la respuesta bíblica a situaciones como esa. Cito: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías capítulo 1, versículo 18. La liberación de la culpa no es posible comprenderla hasta que el pecador experimente en su propia carne el perdón divino a través de la persona de Jesucristo. Ni los profesionales de la ciencia de la psiquiatría o de la ciencia de la psicología podrán ofrecer un verdadero descanso espiritual a quien lleva sobre sus hombros la culpa de un asesinato. No se le puede llamar de otra manera al acto de quitarle la vida a un ser humano, con el propósito de alivianar el peso de la culpa. Es posible que haya quienes han podido manejar el sentimiento de la culpa de tal manera que la conciencia ya no pueda atormentarles. Pero téngase por seguro que pecado que no haya sido confesado tendrá su pago de muerte. La palabra de Dios nos dice, cito: «Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor». Romanos capítulo 6, versículo 23. Si te encuentras en medio de una situación tal en la que estás a punto de dar un paso en falso, no te apresures a tomar una decisión que tendrá consecuencias que no podrán ser revertidas. Pero Dios puede revertir tu vida, aun si tu caso es de los más sórdidos y oscuros. Hay una luz delante de ti y aun cuando ni siquiera lo puedas imaginar, el paraíso te espera. No dejes que nada ni nadie te arrebate tu corona celestial. Tú no estás sola. Si bien es cierto que el imperio del mal te acorrala y empuja al abismo, hay ángeles que han sido enviados con el único propósito de rescatarte y ponerte en lo alto, a la luz del Altísimo Dios Todopoderoso. Apuesta por la vida como Jesucristo apostó por ti en la cruz del Calvario. Él pudo elegir no salvarte y evitar la cruz ignominiosa, pero nos amó para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No permitas que te roben tu derecho de elegir y al hacerlo, elige por el bien. De los labios del Divino Maestro leemos, cito: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan capítulo 10, versículo 10. Fin del capítulo número 18, titulado Pecados capitales, el aborto.
Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis. Si desea conocer más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Gracias por su fina y amable atención. Será hasta la próxima, cuando volveremos con la lectura del capítulo número 19.